Mucho se habla de la integración de las mujeres, de la importancia y la relevancia que van o vamos cogiendo a lo largo del tiempo y de la historia, casi rozando la igualdad en muchos casos. Hoy queremos hablar que esto es un camino que se lleva andando durante muchos años. En esta ocasión vamos a hablar de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y a través de un libro de un ciudadraleño, de Jesús Gago. Jesús, no vamos a hablar de un tema muy agradable como es la guerra, pero sí del papel de la mujer. El libro se llama 8 mujeres y una guerra, y has estado durante 20 años documentándote para poder publicarlo. Sí, bueno, fue un apartado de la historia que me ha gustado desde siempre, y bueno, pues llevo 20 años investigando sobre el tema de la participación de la mujer en la Segunda Guerra Mundial en concreto, pero también en el ejército y en las fuerzas de seguridad, ¿no? Que es un campo que no está muy explotado y no está muy divulgado, y yo creo que es mi misión, o la misión de cualquier persona que tenga interés en que la historia se diga como es, pues de mostrarlo y divulgarlo. Esa es el objetivo. Llega una guerra, es una situación límite y se llama a toda la población, y entre ellos están las mujeres, para ser aviadoras, para ser guerrilleras. Cuéntanos un poco, ¿qué son estas 8 mujeres? Bueno, pues a partir de lo que tú has comentado, la guerra es un desastre, es lo peor, la peor experiencia que se puede vivir. Y bueno, de hecho, hay gente, los excombatientes, que no han podido superar las experiencias vividas en una guerra. Desgraciadamente, pues tenemos que convivir con ese hecho, pues... La actualidad, como la guerra de Ucrania, ¿verdad?, que está produciendo estragos y no solo afecta a los soldados, al ejército, que es lo que todo el mundo se piensa, ¿no? Es que a partir concretamente de la Segunda Guerra Mundial, la guerra ya se globaliza y ya afecta a los civiles, porque hay bombardeos en las ciudades y todo eso, ¿no? Y exactamente, pues eso es, la novela refleja las situaciones que se viven en una guerra, pero en concreto, y es el objetivo que yo tenía, era la visión de 8 mujeres distintas. ¿Son de 6 países distintos? Exactamente. Son de 6 países distintos. Estados Unidos tiene 3 de los personajes, debido evidentemente a la participación numérica de las mujeres en el conflicto. Pues en los Estados Unidos solo una unidad sirvieron 250.000 mujeres. Una unidad. Quiero decir, las auxiliares del ejército, como es el primer personaje de la novela, ¿no? ¿Qué se llama? Percy King. Y bueno, esas fueron 250.000, pero esas 250.000 lo que hicieron fue ocupar trabajos y cometidos que liberaron, que era el objetivo, liberaron a 250.000 hombres para ir al frente. Y 250.000 hombres, así se dice muy pronto, pero para que lo comprendamos un poco, es el contingente para armar 11 divisiones de infantería. 11 divisiones de infantería que en el frente pueden desequilibrar al enemigo, pueden desequilibrar la batalla. Ese es el papel de la mujer. Entonces, las mujeres tenían una vida como tenía la mujer en esos años, ¿y qué hacen? ¿Dejan un poco la vida que tenían para irse a un trabajo que no habían desempeñado antes? Exactamente. La mujer tenía el papel en la sociedad de los años de madre, 30, cuidadora y tal, pero viene un conflicto y todas, la mayoría, piensan, esta también es mi guerra. Quiero decir, no solo la guerra que ya la sufrían siendo madres o esposas, teniendo que ver cómo sus maridos o sus hijos iban a luchar en la guerra, no. No, ellas dicen, no
es solo la guerra de nuestros padres, nuestros hijos o nuestros hermanos, es nuestra guerra también. Entonces lo que queremos hacer es participar. ¿Cómo participamos? Haciendo misiones y cometidos que el hombre desarrollaba hasta ese momento, de segundo escalón de militar, o sea, no en el frente, pero que al cubrirse esos puestos por mujeres, lo que hace es liberar a los hombres para que puedan formar parte del ejército activo y combatir. Cuéntame un poco de esos papeles que desempeñaron estas 8 mujeres. Pues hombre, papeles ahí impresionante. Lo que hemos comentado de las 250.000 era solo una unidad en los Estados Unidos. Luego había el ejército de la Armada, el ejército del aire, en fin. Y ahí estaban ellas. Y ahí estaban también, claro. Pues cometidos, pues estaban en los estados mayores, estaban en las oficinas, eran radiotelegrafistas, operadoras, telefonistas, fotógrafas, cartógrafas, eran también reporteras, filmando, montando documentales y muchas, por ejemplo, la participación en Inglaterra, en concreto las auxiliares de la Armada Real, pues participaban en un proyecto que era descifrar la máquina Enigma. La máquina Enigma... Eso hay alguna película, ¿no? Claro. La máquina Enigma era el medio encriptado de comunicarse el ejército alemán y la marina. Entonces era una máquina diabólica, en fin. Con una serie de, que no me voy a extender aquí, pero una serie de rodillos que cambiaban letras por números y cada rodillo tenía una serie de combinaciones. Bueno, entonces, lo más importante... Que gracias a eso se ganó la guerra. Efectivamente, Sofía. Bueno, pues hay un personaje en la novela que es Dorothy Brown, que es una de ellas, que está en un proyecto y está en una unidad que se dedica al estudio de descifrar esa máquina. Y lo consiguieron, con lo cual dieron un paso gigantesco hacia la victoria y hacia la derrota de la Alemania nazi. Luego, gracias a las recreaciones de la Asociación de Recreación Histórica Alfonso X el Sabio, hemos conocido también papeles de algunas mujeres. Había también una rusa que era una espía, recuerdo. Bueno, rusas... Había muchas. Rusa, hablando de mujer en Rusia, tenemos que cambiar el concepto generalizado, que era que la mujer participaba en actividades no bélicas. Aquí, en Rusia no. En Rusia no. Ya lo estamos viendo. En Rusia no. En Rusia, desde la Revolución, se produce un cambio en la sociedad rusa y la mujer tiene tantos derechos como obligaciones, importante, igual que el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene el derecho y el deber de defender a la Unión Soviética en este caso, y la mujer en Rusia, en la Unión Soviética, participa en primera línea. Y una de las, bueno, pues como tú has dicho, espías, bueno, eso en todos. Pues la mujer se maneja muy bien en el campo del espionaje, tiene una serie de habilidades, pero en concreto en Rusia, lo que más destacaron fue en el papel de francotiradoras. Tenían puntería. Una puntería de miedo. Y había una figura que es el ejemplo, y que es Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko, ella sola consiguió 309 blancos confirmados. Estamos hablando de blancos objetivos y oficiales, operadores de transmisiones. Sí, que no eran cualquiera, peces gordos. Peces gordos. Y 30 de ellos eran francotiradores alemanes que habían enviado el Estado Mayor para eliminarla a ella. Pues bueno, 30 fueron también eliminados por Lyudmila Pavlichenko. Y en el último personaje de la novela,
que es una francotiradora. Entonces se refleja la vida de una francotiradora, pero desde dentro. Entonces hemos tocado Norteamérica, Rusia, ¿y cuáles son las otras 4 nacionalidades? Sí, Norteamérica son 3 las protagonistas, luego está Alemania también, porque habría que tocarlo, claro, y es un papel desconocido. De la mujer en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, un papel muy peculiar y para estudiarlo muy a fondo. Ahí tuvieron un papel también muy importante las enfermeras, las que llamaban Los Ángeles, ¿no? Exactamente. Las enfermeras alemanas eran de una cualificación extraordinaria. Y no solo eso, sino que tenían una entrega a su profesión y a su vocación, que incluso llegaban a atender a los heridos del enemigo, se ofrecían para atender a los heridos del enemigo, ¿no? Y bueno, en este caso Ingrid, que es la protagonista alemana en concreto, pues participa, primero evidentemente forma parte del rodillo político, que lleva, como son la participación de la mujer y de los niños desde los 7 años en la juventud hitleriana, que era la formación política y comedura de coco del régimen nazi, ¿no? Pues ella pasa por esa faceta, y lo que se dedica es a ser auxiliar, Helferin, en alemán es auxilio, Helferin, se dedica a colaborar con el ferrocarril en estaciones como guardaagujas, como operadoras, incluso en tranvías. Pues ella es un miembro del Reichsbahn, ¿vale? Y tiene una historia muy bonita, porque es una historia que nos da una parte también que no conocemos, que claro, en Alemania la guerra también hizo sus estragos. Y ella vive en la ciudad de Dresde, que fue arrasada completamente por un bombardeo aliado. Y toda esa experiencia viene en la novela. Qué bonito. Bueno, pues eso, que la lean. Que la lean. Además, yo venía aquí a vender mi novela. A hablar de mi libro. Mi libro, exactamente. Y luego también tengo alguna imagen de alguna británica en la Marina, ¿me suena? Exactamente, Dorothy Prong, en el servicio real, en el servicio auxiliar de la Marina Real británica, que era uno de los que se encargaban precisamente en participar en las labores de contraespionaje y espionaje, y para desvelar y conseguir descifrar código. Era una misión muy importante. Luego tenemos una italiana, una japonesa, y ya terminamos con la rusa. Muy importante. Yo os recomendaría que hicierais un poco, que cuando leyerais la novela os fijarais en el personaje de Fumiko, la japonesa, que es un mundo, la sociedad japonesa de los años 30, 39, 30, 40, es un mundo en el que la mujer está relegada a menos relegada. O sea, bajo mínimos. La mujer, en el momento que nacía, era preparada para el matrimonio, y en el momento que ella contraía matrimonio, se debía exclusivamente, en ese orden, a su marido y a sus hijos, de tal manera que renunciaba a su familia. ¿Me explico? ¿Para irse al frente? No. A la familia propia. Exactamente. Ya su familia era solamente su marido y sus hijos. Exactamente. En el momento en que se casa, pasa a vivir a la vivienda del marido y de sus padres. O sea, que se va con la suegra y con los suegros. Con los suegros. Importante ese capítulo, porque bueno, pues a mí me apasiona también un poco la cultura japonesa y he profundizado ahí. Yo creo que va a ser interesante la novela, porque vais a ver 8 personas totalmente distintas. Hay una mujer de color, norteamericana, hay también una, en concreto Dorothy, es lesbiana, tiene un amor, tiene un romance, hay convivencia más que de amigos también con la soviética, en fin. Yo creo que se tocan muchos temas que
que son interesantes. Así que Nos podemos atrever casi que puede ser la primera novela histórica sobre este tema de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, escrita en castellano. cierto, sí. O sea, fíjate, que tiene que venir Jesús Gago a hacer esto. Hombre, Jesús Gago es ya sabéis que es un culillo de mal asiento y tiene que estar en todos los saraos. Pero sí, en lo que es la cultura anglosajona y en el mercado del libro anglosajón sí hay muchas novelas, en Rusia también hay novelas, pero aquí en castellano pues habrá, no sé, a lo mejor un par, 3, 4, 5. Y bueno, no es que sea yo más que nadie, ni más listo que nadie, sino que desde hace 20 años me propuse que esto que tenía que darse a la luz, la participación de la mujer, y eso, y además como me gusta escribir, pues lo he plasmado todo en una novela. Ojo, una novela de rigor histórico. Sí, basada en hechos reales. Con acontecimientos, unidades, empleos, son totalmente históricos, totalmente fieles a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es el cimiento que luego me ayuda a vestir la casa, que es la novela, con la ficción. Intentar hacer una novela entretenida, con la vida real, ¿no? Con amores, con sufrimiento. Sí, como la vida misma. Como la vida misma. Pues Jesús, gracias por ilustrarnos con este libro y darnos a conocer eso que existe pero que no vemos, y darle ese papel a la mujer que siempre ha tenido pero que por circunstancias diversas no cobra el auge que debiera. Y a mí me gusta una película. No me digan que no, 8 mujeres y una guerra. Hombre, claro que sí. En los mejores cines. Como el formato en el que se ha lanzado es digital, pues yo me he traído la carátula. La carátula para que se vea la portada del libro. Yo creo que es interesante. ¿Dónde lo podemos adquirir, para terminar? Pues en las plataformas de distribución, de link y demás, ¿no? de descarga de las novelas en Amazon, Casa del Libro y todas las plataformas que están, se dedican. Todavía no lo tenemos en papel. En papel no lo tenemos, pero yo, como soy antiguo, lo queremos. Me he propuesto, a ver si saco con un poco de fondo. Sí, aunque sea para cubrir. Y lo sacaremos en libro, claro. Pues Jesús, 8 mujeres y una guerra, 8 historias pues muy interesantes y dignas de conocer, sobre todo para aprender un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Y sobre todo de ser conscientes y concienciarnos y aprender que la mujer estuvo ahí, unas en primera línea y otras en segunda, y otras que lo pasaron bastante mal. Bueno, no doy más spoiler porque lo leáis, pero hay que tener un poco preparado para ver emociones fuertes. Bueno, 8 mujeres y una guerra, de Jesús Gago, muchas gracias. A ti, es un placer.